¿Listo? Bueno, buenos días a todos. Soy el teniente primero médico Juan Ignacio Cailuz Perelló, residente de cuarto año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. En la clase del día de la fecha le voy a tener una clase sobre estenosis valvular aórtica. Sí. El, a ver, el temario a abordar en la clase va a ser definición, etiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. ¿Sí? Tratamiento percutáneo versus tratamiento quirúrgico. ¿Qué es la estenosis aórtica valvular? Entonces, es una obstrucción al flujo de la sangre entre el ventrículo izquierdo y la aorta, generada por un engrosamiento y rigidez de la válvula, que va a tener diferentes tipos de etiologías que vamos a ver posteriormente. Entonces, tenemos causas adquiridas, ¿sí? Que dentro de ellas vamos a encontrar a la valvulopatía aórtica calcificada, antes llamada senil o degenerativa, también a la reumática, y por otro lado tenemos a las etiologías congénitas. Dentro de las congénitas vamos a mencionar a la válvula aórtica unicúspide, que es principal causa de mortalidad valvular en niños menores a 1 año. También se lo puede encontrar en adultos jóvenes. Y la válvula aórtica bicúspide, que es una valvulopatía que se genera por función de dos valvas o directamente la agenesia, como vamos a ver en la válvula aórtica bicúspide tipo 0, ¿sí? En la pura hay solamente dos valvas. En cambio, en la bicúspide tipo 1 y tipo 2 vamos a tener un raspe de unión entre ambas valvas, ¿sí? No se va a producir la separación de ambas. Entonces, la tipo 1 es por función de uno de sus bordes, lo que es la más frecuente, y dentro de ella la más frecuente es la unión de la valva coronariana derecha con la valva coronariana izquierda. Y después tenemos la tipo 2, que es la fusión de dos valvas, ¿sí? Esta por lo general no causa síntomas hasta entrada a la adultez, ¿sí? Una vez entrada a la adultez, adultos mayores de 40 años, por lo general ya comienza a generar algún tipo de síntomas. Estenosis también puede estar asociada a insuficiencia óptica. Y no olvidarse que la estenosis, que la válvula bicúspide no solamente es una valvulopatía, sino que compromete tanto al corazón como a estructuras como la aorta. Está muy relacionado con coartación de aorta y aneurisma de aorta, ¿sí? Entonces, siempre que encontremos una bicúspide, hay que ir a valorar estas otras estructuras. Estenosis aórtica reumática, esto se debe a adherencia y fusiones, y acá sí, presta atención, es desde el borde libre, desde la valva, hacia el anillo, ¿sí? Es lo que va a caracterizar a esta valvulopatía. Suele causar enfermedad aórtica, o sea, no solo estenosis, suele causar también con insuficiencia aórtica. Se reduce la apertura, es una apertura triangular o redondeada pequeña, y siempre que encontremos estenosis aórtica reumática, ir a buscar estenosis mitral reumática, ¿sí? Por lo general están íntimamente relacionadas. Estenosis aórtica calcificada es la más frecuente dentro de esta valvulopatía. En un estudio poblacional se dice que el 2% de la población mayor de 65 años tiene estenosis aórtica calcificada. Y en esta población también un 29% tiene estenosis aórtica degenerativa, que es la etapa inicial de esta enfermedad. O sea, es degenerativa y después se va aumentando la calcificación y por último va a generar estenosis, como veremos más adelante. ¿Sí? Esta esclerocalcificación aórtica está relacionada a mayor riesgo de IAM, enfermedad cardiovascular, y aumento de la mortalidad en un 50%. Tenemos factores de riesgo que son factores de riesgo que están íntimamente relacionados también con los factores de riesgo cardiovasculares, no modificables como la edad, y factores modificables como el peso, diabetes, síndrome metabólico, el hábito tabáquico, etc. Esto van a ayudar a la progresión de esta enfermedad. Como veremos, es una enfermedad caracterizada por inflamación, estrés oxidativo, depósito de colesterol dentro de la válvula. Vamos a tener intervención de las células T, del LDL, que una vez ingresada al tejido valvular
se va a oxidar, va a activar la angiotensina 2. Hay otros marcadores también inflamatorios que van a ayudar a que el fibroblasto genere cambios fenotípicos que se transforme de fibroblasto a osteoblasto. Este osteoblasto va a continuar la producción de tejido rico en calcio, ¿sí? Y esto es todo ayudado por los factores de riesgo que nombré previamente, siempre y cuando tengamos un sustrato donde se pueda sentar. Por ejemplo, lo que hablamos anteriormente, válvula aórtica bicúspide, factores genéticos, etc. Entonces, como dije previamente, lo que vemos en la línea punteada azul sería la progresión de la enfermedad, inflamación, etc. Y la línea punteada roja es la estenosis. Y como vemos, la estenosis va a aparecer al final de esta enfermedad. ¿Cuál es la fisiopatología de la estenosis aórtica severa? Entonces, vamos a tener una obstrucción en el flujo de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto va a causar aumento de las presiones sistólicas, aumento del tiempo, del tiempo sistólico, ¿sí? Aumento de las presiones diastólicas y disminución de las presiones aórticas. El aumento de la presión sistémica va a venir acompañado a cambios estructurales cardíacos. En este caso va a generar hipertrofia. Va a haber un aumento de la masa. Este con el paso del tiempo va a generar disfunción y con el paso del tiempo puede llegar a la falla cardíaca. El aumento del tiempo sistólico va a generar dos cosas. Primero, el aumento del tiempo sistólico me genera mayor consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces tenemos aumento de la masa, aumento del tiempo sistólico, ambas dos va a tener mayor consumo de oxígeno. Ahora también, ¿qué pasa con el aumento del tiempo sistólico? Va a haber disminución del tiempo diastólico. Y sabemos que el tiempo diastólico es el tiempo donde se crea la perfusión miocárdica, ¿sí? Entonces, menos tiempo de perfusión miocárdica, disminución de las presiones diastólicas sistémicas a nivel de la aorta, sumado aumento de las presiones diastólicas a nivel del miocardio, que me va a generar menor perfusión, menor aporte de oxígeno. Cuando tenemos a su vez mayor demanda, lo que me va a generar mayor injuria miocárdica y posterior falla cardíaca, ¿sí? Con el paso del tiempo va a generar hipertensión pulmonar, el remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo, atrás, disminución de la reserva funcional coronaria, etc. Fibrosis. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Esto es ya motivo de unas clases previas, pero bueno, recordar, en la clínica, pacientes que vienen con los síntomas, ANGO, síncope, disnea, lo reventamos al paciente, tiene un soplo sistólico, eyectivo, que rodea el cuello, con un soplo de característica ascendente-descendente, que tiene un acné, y cuanto más se acerca al R2, podemos establecer severidad, pulso parvus et tardus, electrocardiograma, signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, y recordar, cuando hay calcificación de la válvula aórtica, por lo general también en relación a esta está el nodo auriculoventricular y puede generar distintos tipos de bloqueos, grados de bloqueo auriculoventriculares. Y en la placa de tórax podemos observar la distribución de flujo en el caso de que esté en insuficiencia cardíaca, dilatación de la aorta ascendente e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, una vez sospechada esta valvulopatía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El ecocardiograma Doppler, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer. Es la prueba más importante para el diagnóstico y establecer la gravedad de esta patología. Vamos a ver el grado de calcificación, la función del ventrículo izquierdo, el grosor, etc. A nivel internacional, ya se determinó cuáles son los parámetros que se tienen que evaluar para definir si una estenosis aórtica es severa, ¿sí? Que es el gradiente medio, la velocidad pico y el área valvular. El gradiente medio es el que tiene más sustento, tiene más sustento para el diagnóstico de esta enfermedad. Por el contrario, el área valvular es el que más discrepancia hay entre distintos operadores. Y ya vamos a ver posteriormente por qué es esto. En caso que haya discrepancia entre los valores, hay que tener en cuenta el estado funcional, el volumen de latido, índice Doppler, grado de calcificación valvular, función del ventrículo izquierdo,
detección de hipertrofia del ventrículo izquierdo, etcétera. Vamos a basarnos en otras mediciones. Entonces, siempre que comencemos a hacer un ecocardiograma Doppler, lo primero que hay que hacer antes de realizar cualquier tipo de medición es la valoración subjetiva de la válvula y también del resto del corazón, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, en el video de la izquierda, un eje corto a nivel de los grandes vasos, la válvula aórtica en el medio, con la apertura en boca de pez, podemos decir que es una válvula aórtica bicúspide, pero tiene una apertura que impresionaría estar conservada. En el video en el medio, un eje parasternal izquierdo que tiene zoom en la válvula aórtica, con la característica apertura en domo, que está en la foto a la izquierda, ¿sí? Entonces ya comenzamos a valorar la válvula aórtica. Por el contrario, tenemos este otro ecocardiograma, ¿sí? Un ecocardiograma en en el eje largo parasternal izquierdo, vemos marcada calcificación de la válvula aórtica, con disminución de la apertura, y como hablamos, si se acuerdan que hablamos previamente, también encontramos calcificación y restricción de la apertura de la válvula mitral, con marcada esclerosis también de la válvula posterior mitral. Entonces podemos estar en presencia entre una valvulopatía reumática. Como vemos en el eje corto de grandes vasos, tenemos marcada calcificación, sobre todo en el borde libre de la válvula aórtica. Entonces nos va a orientar un poquito más a cuál sería la etiología de esta valvulopatía. Y esto es lo que más encontramos en la práctica clínica, una válvula aórtica calcificada, degenerativa, o sea, llamada con disminución marcada de la apertura. Entonces, continuamos con lo mismo. Una vez que siempre la valoración subjetiva, vamos a valorar la función, los espesores, como podemos ver en este ecocardiograma en el bidimensional, podemos encontrar aumento de los espesores, aurícula izquierda dilatada, que también puede ser respuesta a aumento de las presiones intracavitarias del ventrículo izquierdo, disminución de la apertura de la válvula aórtica, con marcada calcificación. Una vez que tenemos esta imagen, vamos a iniciar a tirarle el Doppler color sobre la misma, ¿sí? Lo que podemos encontrar en el Doppler color es, si ven bien, posterior a la salida de la válvula aórtica, una imagen que está de muchos colores, ¿sí? Eso se llama aliasing, ¿sí? Eso marca altas velocidades, ¿sí? Una vez que encontramos esto, lo vamos a valorar también en distintas vistas. En este caso, en una apical de 5 cámaras, lo podemos valorar también en una apical de 3 cámaras. Siempre valorar en todas las vistas y recién ahí ir a medir. Bien, vamos a utilizar siempre la medición que sea que tenga los gradientes o los volúmenes más altos, o velocidades, perdón, más altos. ¿Cómo se miden los gradientes, los volúmenes de la válvula aórtica? Nos posicionamos a la salida de la válvula aórtica, Doppler continuo sobre este sector, bien alineado con el flujo. La sangre, si ustedes ven el ecocardiograma, el traductor estaría en la parte superior. La sangre va a ir, se escapa al traductor. Entonces vamos a ver una deflexión negativa. A esto le realizamos el contorno, ¿sí? Y el mismo ecógrafo nos va a arrojar los valores, tanto de velocidades, velocidad pico, velocidad media, gradiente pico, gradiente medio, y el BTI, ¿sí? De la válvula aórtica. Ahora también nosotros medimos el tracto de salida. Hacemos exactamente lo mismo, solamente que en vez de un Doppler continuo, vamos a poner Doppler pulsado sobre el tracto de salida de la válvula aórtica. También lo mismo, la sangre se escapa del traductor, entonces vamos a verlo también como una deflexión negativa. Realizamos un trazado sobre el borde del mismo y nos va a arrojar el BTI. Ahora, ¿para qué tantas mediciones si dijimos que teníamos el gradiente de velocidades? Bueno, el BTI nos va a servir para el denominado ecuación de continuidad. El área lo podemos sacar por planimetría, pero eso depende mucho también de las ventanas que tenga el paciente y muchas veces es dificultosa por la cantidad de calcio que tiene. Entonces, nos vamos a basar en esta ecuación de continuidad. ¿En qué se basa? Vamos a suponer
que el tracto de salida de la válvula aórtica, el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica son cilindros perfectos. Entonces, sabiendo que son cilindros perfectos, pero de distintos diámetros, podemos decir que el flujo de un lado y del otro, o los volúmenes de un lado y del otro son iguales. Flujo es área por velocidad, volúmenes es área por distancia. Entonces, teniendo la velocidad de la aorta, que lo sacamos como sabíamos, velocidad del tracto de salida y el área del tracto de salida, que eso se lo mide en eje largo fraccional izquierdo, podemos obtener el área de la válvula aórtica. Lo mismo, teniendo la distancia en ecuación medida por volúmenes, sería expresado por el BTI. Entonces, teniendo el BTI de un lado y de otro, sumado al tracto de salida, podemos sacar el área valvular. ¿Cuál es el principal error de todo esto? Es la medición del tracto de salida. ¿Sí? Entonces, una pequeña variación en la medición del tracto de salida, no nos olvidemos que área es pi por radio al cuadrado. Si sacamos mal el radio, vamos a elevar al cuadrado este error. ¿Sí? Entonces, esa es la gran discrepancia que hay entre áreas, por lo tanto, no es el valor que tanto nos pidamos nosotros. ¿Bien? Entonces, recordar que despejando área valvular aórtica, por ejemplo, en este ejemplo es con volumen, es área del tracto de salida por el BTI del tracto de salida sobre el BTI de la válvula aórtica. Recordar que vamos a tener otro valor bastante importante sacado de acá, ¿sí? Tanto velocidad del tracto de salida sobre velocidad de la válvula aórtica o BTI del tracto de salida sobre BTI de la válvula aórtica es lo que nosotros llamamos índice adimensional. ¿Sí? Sacamos cualquier medición de área de por medio y nos manejamos solamente con velocidades o el BTI. Un índice adimensional menor a 0,25 nos está hablando de velocidad, de gravedad, severidad. ¿Sí? Por ejemplo, es racional. Recuerden que, por ejemplo, tenemos una velocidad en el tracto de salida. Si pasa por un orificio que es menor a donde venía transcurriendo el flujo, la velocidad van a ser mayores. ¿Sí? Entonces está en íntima relación la velocidad del tracto de salida sobre la velocidad aórtica. Si la velocidad del tracto de salida es menor a la velocidad de la aorta, me dice que ya hay cierta disminución, obstrucción al flujo. ¿Entienden? En realidad es una relación. Es una relación. 0,25 sería el cuarto, entonces. El 4 es más de velocidad. Es más alta la velocidad. Y eso se correlaciona con cualquier medición que realicemos sobre la aorta. La aorta tiene velocidad de 1 metro sobre segundo. ¿Sí? Si le elevamos a 4, ¿cuánto sería? Si la relación es de 4 voltios, la velocidad de la aorta es de 1 metro sobre segundo. Sí. ¿Sí? 4 veces. Y si es 4 veces más alta, ¿cuánto sería? 4. 4 que se vea. Y 4 que es severo. ¿Entiendes? Bien. Entonces, con esto, ¿cómo vamos a clasificar a las válvulas aórticas? Si tenemos gradientes altos, listo. Válvula aórtica severa. Estenosis aórtica severa, perdón. Ahora, ¿qué puede pasar? Tenemos bajos flujos, bajos gradientes y baja función. En estos pacientes es recomendado realizar un ecoestrés para diferenciar con pseudoestenosis, motivo de otra clase, e identificar pacientes si tienen o no reserva contráctil. Ahora, tenemos bajo flujo, bajo gradiente, pero con fe conservada. ¿En qué pacientes podemos encontrar esto? En pacientes ancianos, pacientes hipertensos, que tienen marcada hipertrofia del músculo, con disminución de los volúmenes de fin de diástole, por ejemplo, excretan menor cantidad de volumen en cada sístole y por lo tanto no va a levantar tanto gradiente. ¿Sí? Entonces podemos a esto denominarlo bajo flujo, bajo gradiente con fe conservada. Y aquellos pacientes que tienen síntomas como flujo normal, gradiente bajo y fe conservada son por lo general pacientes con estenosis aórtica moderada. Tenemos otros índices diagnósticos y pronósticos que son adicionales a esto. ¿Sí?
Lo que hablamos recién, índice de velocidad en reposo, mide con Doppler o índice adimensional, ya lo charlamos. Estrés longitudinal, también para valorar la función del ventrículo izquierdo. Podemos encontrar patrones compatibles con amiloidosis, que es una relación bastante frecuente de encontrar amiloidosis y estenosis aórtica severa. Concentración de BNP y proBNP, que va a marcar la supervivencia del paciente, también valoración de los síntomas, prueba de esfuerzo para desenmascarar síntomas, la tomografía, la angiotomografía, tanto para valorar el anillo de válvula aórtica como la raíz de la raíz aórtica, valorar también los accesos en caso de que estemos pensando en pacientes que pueden ir para reemplazo percutáneo, para una TAVI. Resonancia magnética cardíaca para detectar y cuantificar fibrosis, y también, bueno, como hablamos previamente, la amiloidosis, que eso es bastante frecuente de encontrar. Y la cinecoronariografía para evaluar si necesita también revascularización coronaria concomitante. Entonces se viene el tratamiento. Lo que marca el pronóstico del paciente y la clara mejoría sintomática de ellos es la intervención de los mismos, ya sea por vía percutánea o por vía quirúrgica. En aquellos pacientes que tenemos alta fragilidad, expectativa de vida menor a un año, se va a priorizar el tratamiento médico. El tratamiento médico es tratamiento antihipertensivo, tratamiento para insuficiencia cardíaca, y no mucho más. ¿Sí? Beta-bloqueantes está controvertido, no es con una contraindicación absoluta, YECA o ARA, nada. Ahora, pacientes sintomáticos, ¿sí? Vamos a evaluar a los pacientes. Pacientes, justo lo que estuvimos hablando el día de hoy, pacientes, ¿sí? Menores a 75 años, con un riesgo STS menor al 4% de mortalidad, o pacientes que no tengan accesos temporales, son pacientes que tienen indicación quirúrgica. Pacientes mayores a 75 años o con riesgo elevado y que además tengan accesos femorales permeables, se va a preferir el TAVI. Ahora, entre medio, no hay una indicación precisa. Dicen evaluación médica, el CARE team. ¿Bien? Ahora, pacientes asintomáticos. Vamos a valorar la función. Si la función cardíaca es menor a 50, sin otra causa que del periodo de la opción, son pacientes que también tienen que ser evaluados para el reemplazo valvular. Ahora la duda está en los pacientes asintomáticos, con estenosis aórtica severa, pero que no tienen síntomas algunos y con función mayor a 50. A estos pacientes vamos a hacer una prueba de esfuerzo. ¿Sí? De hacer ergometría o ecocardiograma de estrés con dobutamina para ver si cae la función, si aumenta los gradientes, si evoca síntomas. A estos pacientes se lo va a tratar para el reemplazo valvular. Pacientes que no tienen absolutamente nada, listo, lo podemos pedir cada 6 meses. Ahora, en las últimas décadas, gracias al aumento, a la mejoría de o la evolución de las intervenciones quirúrgicas, al advenimiento del TAVI y también la mejoría, más experiencia del personal, se evidenció un aumento total de los pacientes que se someten al reemplazo valvular. Se realizaron muchos ensayos clínicos, sobre todo ahora por el advenimiento del TAVI, ¿sí? Comenzando con los estudios Partner 2 y 3. ¿Qué valoran el estudio Partner? Es el primero que se realizó, pacientes con estenosis aórtica severa con riesgo elevado. O sea, ese riesgo elevado a un STS mayor a 10, perioperatorio, y mayor a 15 posterior a los 30 días. ¿Sí? Se enrolaron alrededor de 700 pacientes, outcome primario, toda la causa de mortalidad a los 30 días y mortalidad al año.
Y como outcome secundario es stroke o AIT. Esto evidenció que no hubo, el TAVI no fue inferior al reemplazo valvular aórtico. ¿Sí? Listo, evaluamos pacientes de alto riesgo. ¿Qué pasa con los pacientes de riesgo moderado? Listo, pacientes de estenosis aórtica severa con riesgo moderado. Se enroló alrededor de 2.000 pacientes. El outcome primario fue todas las causas de mortalidad y stroke deshabilitante a los 2 años del procedimiento. Y outcome secundario fue todas las causas de mortalidad y a su vez sangrado grave y enfermedad invalidante, ¿sí? Y toda la causa de mortalidad. También no fue inferior el TAVI al reemplazo quirúrgico. Y el último que se realizó fue el Partner 3, evaluó a los pacientes con estenosis aórtica severa y riesgo bajo. También mostrando que el TAVI no fue inferior al reemplazo valvular aórtico. Sin embargo, todavía las guías de la Unión Europea recomiendan lo que hablamos previamente. Pacientes con riesgo alto no tienen discusión para TAVI, paciente con riesgo bajo y menor de 75 años no tiene duda que para reemplazo quirúrgico. El resto lo valora un equipo médico. ¿Sí? Estenosis aórtica sintomática, pacientes que cumplan con los requisitos que hablamos previamente, gradiente medio mayor a 40, velocidad pico mayor a 4 y área menor a 1, pacientes que se tienen que intervenir. Paciente con estenosis aórtica severa bajo flujo, bajo gradiente también. Pacientes asintomáticos, se recomienda intervenir a los pacientes con estenosis aórtica grave y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, e intervenir a los pacientes asintomáticos que realizan síntomas durante la prueba de esfuerzo. Como conclusión, podemos decir que la estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente que vamos a encontrar en la práctica clínica. El ecocardiograma es el método primordial para su diagnóstico. En el caso de discrepancia entre los valores obtenidos por el ecocardiograma, tenemos otras herramientas con la cual nosotros basarnos y decir que la estenosis aórtica es severa. El reemplazo valvular es el único tratamiento que mejoró la sobrevida y la movilidad de los pacientes. Y a pesar de los estudios y las guías, siguen apoyándose en el TARPIN para la resolución de la valvulopatía en la gran mayoría de los pacientes. Espero que eso se haya entendido. Muchas gracias.